También esta semana el diputado de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Paulo Emilio García González, afirmó que existen pruebas que confirman que detrás de los hechos violentos que se registraron en el Zócalo el pasado sábado 15 de noviembre están figuras centrales de la oposición, por lo que solicitó la separación temporal de sus cargos de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y también del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe. El morenista señaló que Rojo de la Vega condicionó a comerciantes informales de la demarcación a que acudieran a la manifestación, a lo cual la alcaldesa únicamente tuiteó: ¡qué nervios! Ayer también dejó un mensaje en sus redes sociales. Amanecí muy preocupada porque los diputados que no conocen buscan hacerme juicio político, inventando y señalando sin pruebas para buscar culpables de su represión y autoritarismo en la marcha pasada. El legislador de Morena, Paulo Emilio García, acusó la participación de personas funcionarias que han sido o son parte de la estructura, o también que son cercanas, a las personas titulares de las demarcaciones Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, por lo que pidió a la Fiscalía de la Ciudad de México continuar con la investigación. Condenó que se quiso usar a las juventudes escondiéndose detrás de la llamada Generación Z para expresar odio. También exhortó a la titular de la Secretaría de Contraloría General de la Ciudad de México a que se investiguen posibles hechos de coacción a personas funcionarias y comerciantes de las alcaldías mencionadas. En tanto, el diputado del PAN, Mario Enrique Sánchez Flores, rechazó lo que llamó persecución. La diputada ultraderechista América Rangel también señaló que se debe defender a las y los ciudadanos de bien, no al narcotráfico, ya que dijo las fuerzas que se usaron en la marcha del día sábado fueron agresivas. Además, también en su cuenta de Twitter, la alcaldesa de Cuauhtémoc escribió: no me voy a callar, ni ahora ni nunca. Pueden intentar amedrentarme, pueden inventar casos, pueden fabricar culpables, pero no van a doblarme. Si su objetivo es inhabilitarme, destruirme o silenciarme, no les va a funcionar, porque no estoy sola, estoy con las vecinas y los vecinos. Vale mucho la pena escuchar qué fue lo que comentó la presidenta al respecto, porque es un tema que ella decide sacar en la conferencia de hoy. Respalda esta iniciativa de los legisladores capitalinos para que se cree una investigación que investigue esta presunta participación de políticos en los actos violentos del pasado 15 de noviembre. Vamos a escuchar. Aquí yo presenté una declaración del dirigente del PAN, de Jorge Romero. No es menor lo que él dijo en una entrevista. Y es importante que quienes estén aquí estén de acuerdo con nosotros o no, lo analicen. Porque hay quien presenta algunos temas en sus medios y hay quien no. Pero Jorge Romero en una entrevista dijo abiertamente, a ver, ponlo, una vez más, porque no es menor que un dirigente de un partido político de oposición que se ha caracterizado por que abiertamente dicen que son de derecha y que tienen su alianza con el PRIAN, porque todavía con el PRI, pues, histórica. Entonces, él lo declaró. No es menor, no es que se equivocó, después dijo, ay, es que me equivoqué. No es que se equivocó, es que es parte de una estrategia, porque si no, ¿por qué lo declaró? Se lo dijo abiertamente. Entonces es muy importante esto para el pueblo de México, para los jóvenes. No se debe apostar nunca a la violencia como forma de hacer política, más cuando vivimos en un país libre. Aquellos países caracterizados por el fascismo, por la no libertad de expresión, porque a cualquier persona que esté en contra del gobierno se le persigue y se le encarcela, como era en el porfiriato. Por eso yo dije, recordemos el porfiriato para todos aquellos que apelan a la ultraderecha. México ya pasó por eso. Entonces, él dice esto. Lo que nos falta a la oposición literalmente es ya la violencia. Fíjense esa declaración. Ahora júntenlo
con lo que dijo ayer, antier, me pareció muy interesante, el Congreso de la Ciudad de México, lo que dijeron algunos diputados del Congreso de la Ciudad, que muestran pruebas. Ya no es solamente, digamos, juntar cabos que están en las redes, que no se necesita ser un investigador muy avesado para poder poner esto, ver quiénes convocaron a la manifestación, quiénes participaron en la manifestación, quiénes no se deslindaron, quiénes quisieron acusar al gobierno de represor, en fin, quiénes promueven el odio como forma de hacer política. Es nada más, digamos, juntar lo que está en las redes. Bueno, está esta declaración y luego algunos diputados del Congreso de la Ciudad de México pues ya le pusieron nombres y mostraron algunas pruebas y van a hacer una comisión. Y me parece bien, la verdad, porque ocurrió en la Ciudad de México y con la policía de la Ciudad de México. Entonces, qué bueno pues que investiguen esta situación. Entonces, luego dicen que por qué decimos esto. Bueno, ¿qué opinan de esto? Todos los comentócratas, los que un día dicen una cosa y el día luego dicen otra cosa. Entonces, es muy importante que abramos esto, porque si no se queda escondido. Entonces, la violencia que se generó por un grupo en una manifestación que golpeó a los policías como golpeó y que estaban buscando otras cosas llenos de odio, pues se hacen todas estas denuncias y no dicen esta boca es mía. Entonces, ya los otros vínculos con Claudio X González, con otras personas, pues hay mucho que sale en las propias redes que se puede vincular. Entonces, no es un asunto más que de información pública. Bueno, pues ahí está lo que dijo esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum, y para hablar más sobre este tema y para conocer los detalles de cómo se da estas pruebas, cómo llegan a las manos también del diputado, todo lo que se está denunciando, invitamos en este espacio de Café y Noticias al diputado Paulo García, a quien le damos la bienvenida en este espacio. Muy buenos días, diputado. Buenos días a las dos, un montón de gusto estar con ustedes y a toda la querida crítica audiencia de Sin embargo. Muchas gracias, diputado. Pues cuéntenos, lo que se estuvo manejando desde el Congreso de la Ciudad de México no son acusaciones menores, pero presentan pruebas de la participación principalmente de estos dos alcaldes de la oposición, no independientes, por más que quieran decirse independientes, de la oposición, del PRI, del PAN, Alessandra Rojo de la Vega y Mauricio Tabe. Cuéntenos ¿cuáles son las pruebas principales que tienen para decir que estuvieron implicados en los actos violentos del pasado sábado? Efectivamente, querida Dani, pues lo que presentamos en el Congreso fueron pruebas de que los alcaldes de Miguel Hidalgo y la alcaldesa de Cuauhtémoc organizaron a los grupos violentos detrás de la marcha del 15 de noviembre. Presentamos capturas de pantalla de cómo dirigentes de comercio informal obligaban a los comerciantes a participar de la marcha, les pedían 2 personas por puesto, los citaban a cierta hora, y pues recordar que no acatar esta clase de indicaciones implica el riesgo de perder su fuente de trabajo. Estuvo participando también un operador que es un aliado clave de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Rubén Jiménez Barrios, quien coordina estas organizaciones de comercio en el centro y que tiene pues a sus hijos como concejales en la alcaldía Cuauhtémoc, que es un aliado estratégico para la alcaldesa. Luego estuvo el alcalde Mauricio Tabe, que un subdirector de su administración, quien fuera parte de su estructura, estuvo también en el lugar, se ve en los videos cómo está dando instrucción. Ay,
Creo que se quedó sin internet. Podemos ver si podemos recuperar al diputado local de la Ciudad de México, Paulo García González. Estaba justamente explicando cómo es que se llegan a estas pruebas, cómo es que hay participación también de distintas autoridades ahí de la alcaldía. Lo tenemos de regreso, diputado. Tuvimos ahí un problema con el internet, pero nos estaba platicando en concreto del caso de Mauricio Tabe. Que un subdirector de su administración estuvo también presente en la marcha, no solamente presente, sino se ve en los videos cómo está dándole indicaciones a las personas que están actuando de manera violenta contra la Suprema Corte. Entonces, pues es la muestra también de que hubo por parte de Miguel Hidalgo actuación. Un chico que cobra del grupo parlamentario del PAN en el Congreso también estuvo presente, es el que trascendió en las redes sociales, que fue el único que pudo cruzarse hasta las puertas de Palacio Nacional con el objetivo de intentar prenderle fuego como querían. Y lo que decimos con toda claridad no es ni contra los comerciantes, ni contra el chico, es contra quienes dan las instrucciones. Creo que lo más cobarde, y por lo que vamos a rechazar siempre estas artimañas, pues es que si los dirigentes de la oposición eran los que querían construir caos y ver la imagen del Palacio Nacional incendiándose, ¿por qué no lo hacen ellos? Mandan a personas en su nombre y las ponen como carne de cañón, lo cual creemos que es ruin. Por eso, pues, convocamos a la construcción de esta comisión de investigación. La gente nos ha ido contactando, ya locatarios de mercados de Benito Juárez nos dijeron también que vivieron actos de persecución por parte de estos personajes. Entonces, pues es lo que dimos a conocer. Diputado, se genera esta comisión para que se investigue estos actos. ¿Qué sigue ahora? Porque ya tienen ustedes distintas pruebas y además están pidiendo que se destituya a Alessandra Rojo de la Vega de la alcaldía Cuauhtémoc y también a Mauricio Tabe. Entonces, si nos puede explicar este procedimiento que incluso hoy la presidenta Claudia Sheinbaum decía que se puede realizar sin ningún problema. Sí, los congresos tienen la facultad de construir comisiones de investigación. Recordar pues que nuestra labor es supervisar el ejercicio de gobierno de la administración pública en todos los niveles. Como estamos hablando de un alcalde y una alcaldesa de la Ciudad de México, pues es el Congreso de la Ciudad de México quien tiene la facultad de supervisar su actuación. ¿Y por qué hacerlo aquí y no en una autoridad ministerial? Se podrán preguntar algunos, porque esto tiene un componente político muy importante. Y tenemos nosotros también como representantes populares pues las herramientas para convocar a la sociedad a que nos aporte información. Ese es el propósito que tendrá esta comisión, el de poder abrir la convocatoria, que la sociedad nos siga haciendo llegar información de todo lo que ocurrió, porque hay muchos cabos que aún faltan por entender, y con la participación de la gente estoy seguro que podremos hacerlo. ¿No hay entonces un plazo concreto para que termine este periodo de investigación y conocer los resultados? Sí, vamos ya cuanto antes. Tiene que salir un acuerdo de la Junta de Coordinación Política. El miércoles lo que aprobamos ya fue el exhorto. Nuestra bancada va a seguir presionando para que lo antes posible se pueda construir esta comisión de investigación. De cualquier forma, les digo a ambas y les agradezco enormemente el espacio, que hacemos desde aquí una convocatoria, un llamado a la sociedad a que desde ahora nos puedan ir aportando información. Si tú eres vecino de Miguel Hidalgo, de Cuauhtémoc, y fuiste condicionada, coaccionada o coaccionado para participar de estas manifestaciones, que con toda confianza puedes acercarte a un servidor o a cualquiera de las y los diputados del grupo parlamentario de Morena para que nos puedan hacer llegar la información y poder hacer justicia de lo que ocurrió. ¿Cuál sería una de las implicaciones más fuertes que pudiera tener esta investigación en caso de que se demuestre de que estos dos alcaldes sí estuvieron implicados en los actos violentos, diputado? Pues vamos a llegarnos de toda la información y hacer las denuncias correspondientes, la denuncia penal, si es en su caso. Son recursos públicos, es gente que fue electa por la gente con unas tareas muy concretas, y es lamentable que utilicen pues el presupuesto que tienen y la injerencia, la influencia que tienen para armar grupos violentos. Miren, nosotros siempre vamos a defender el derecho a disentir. Es importante que en democracia haya diferentes puntos de vista. Lo que no vamos a consentir es a ese sector de la derecha que ha apostado por la violencia para poder hacer valer sus argumentos. Esos son pues un tipo de estrategias que hemos visto en otros países de América Latina, más del orden del golpe blando, y a los golpistas pues hay que pararlos en seco. No hay que permitir ni un centímetro de avance de estas estrategias,
Por eso es que es muy importante actuar cuanto antes y con toda firmeza. Diputado, esta semana se da a conocer el caso de Edson Andrade, que forma parte de las filas del Partido Acción Nacional, en donde se le está pagando por una estrategia digital. Usted también nos acaba de comentar que hay gente que está en la nómina del Partido Acción Nacional ahorita. ¿Hay más integrantes que estén en la nómina o que sean parte de estos partidos políticos, no nada más del PAN, sino también del PRI? Pues hasta ahora hemos encontrado, sí, participantes vinculados al PAN, vinculados al PRI, fundamentalmente. Este personaje que cito, que es aliado político de la alcaldesa, no solo es un operador de comercio informal en el centro histórico, es el secretario adjunto de la presidencia del PRI Ciudad de México. Entonces, pues son actores de primer nivel de la política en la ciudad, de la oposición, del PRI, del PAN, los que están involucrados. Y de nuevo, no es un señalamiento ni siquiera contra ellos directamente, sino a quien da las instrucciones. El enfoque que tendrá esta comisión es de buscar la autoría intelectual. No vamos a permitir que usen chivos expiatorios, que ahora quieran presentar pues, a estos personajes, a los propios comerciantes, como los responsables, como gente que actuó por motu propio. Hubo instrucciones y es lo que se va a dedicar nuestra comisión a desmenuzar y hacer público. A mí me gustaría ahondar sobre este asunto de los procedimientos, diputado. Estaríamos hablando de que por ley, no por una petición, no por un carácter moral, sino por ley, si está en una investigación, ¿los alcaldes se tendrían que separar de su cargo o ellos pueden seguir mientras están las investigaciones? Porque también manejaron este tema de que pues se tendrían que separar del cargo. Aunque no los obliga la ley, lo pedimos por decencia. Creo que estas pruebas que presentamos pues, son indicios muy importantes de lo que está pasando y a falta de todo lo demás que nos vayan haciendo llegar las personas que estuvieron implicadas, las y los vecinos. Entonces, pues creo que lo más sano por decencia sería que mientras se desahogan las investigaciones se separen de su cargo, para que no borren pruebas, para que no pase como con el cártel inmobiliario, que se les inundó la bodega donde estaba toda la información. Entonces, pues creo que sería en términos jurídicos, políticos y de decencia lo más conveniente. Pues bueno, vamos a seguir muy, muy de cerca lo que suceda en el Congreso de la Ciudad de México. Mientras tanto, muchas gracias por estos minutos, diputado. Sabemos que tiene una comparecencia en unos minutitos más. Encantado con las dos y con su gran programa. Soy también fan. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, diputado. Estamos al habla. Ahí lo tienen. Y digo, ya es un tema más de fondo, pero es un abuso que alcalde tras alcalde en la Cuauhtémoc se hereden a los comerciantes de esa alcaldía, de esa localidad, para utilizarlos a su antojo. O sea, estos datos, hay capturas de WhatsApp en donde muestran que los obligaban a los comerciantes a llevar a otras 2 personas, pero desafortunadamente no es la primera vez que se da a conocer esta información de cómo los que dirigen la Cuauhtémoc, en el pasado Monreal, también utilizó a los comerciantes a su antojo para llenar sus mítines cuando estaba ahí, según queriendo ser candidato presidencial por Morena. Sandra Cuevas también lo hizo. O sea, no nos sorprende, pero sí sorprende que siga pasando. Que sigan utilizándolos a cada uno de ellos para beneficio propio y partido que sea. O sea, porque además están jugando con esa idea de, bueno, si no vas, te quito tu puesto. Si no vas, vas a pagar más. Si no vas, vienen en una serie de amenazas que obviamente pues ponen en riesgo al comercio de las personas y al ingreso que tienen con ese trabajo que realizan. Entonces ahí están las denuncias, por eso era importante también platicar el día de hoy con el diputado de la Ciudad de México por Morena, en donde pues ya se dan los detalles que además siguen estos nexos, ¿no? O sea, los vínculos que hay con los partidos políticos de ciertas personas que están presionando, y ahí también vamos viendo cómo está la red que se va armando para generar esta idea de la generación Z que sale a las calles a protestar. No, salió de las redes sociales, pero de gente que le está pagando, o en esta ocasión presionando a comerciantes para que sí salgan a las calles y para que hagan ver que hay un descontento social, cuando en realidad lo que vemos pues es una serie de amenazas y mucho dinero invertido en ello. Nos vamos a seguir con la información. De todos modos, digo, ni vale la pena pasar lo que diga Alessandra Rojo de la Vega. Ella está diciendo que va a fundir las estatuas que secuestró y las presume como secuestradora de Che Guevara y de Fidel Castro, que las va a fundir para hacer una estatua de Carlos Manzo.
anda en lo suyo, pero lo suyo es las redes sociales, no gobernar la alcaldía, porque en cuanto a baches, o sea, no sé quién le dijo que así se tapan los baches, pero va, echa tierra, le pone el logotipo y ya Tierra según con ella agua. ya ajá, o sea, ya con eso según ella tapó el bache, pero híjole, de verdad que es otro tema que nos lleva a un asunto más de fondo, que esas personas ganan cuando la izquierda pone personajes que no debe poner por los que la gente no vota. Ujú. No, o sea, recordemos que Alessandra Rojo de la Vega llega porque la propuesta de Morena era Catalina Monreal, la hija de Ricardo Monreal, y la Cuauhtémoc lleva padeciendo a los Monreal muchísimo tiempo, ya muchos años. Entonces, incluso Sandra Cuevas viene de esa consecuencia de Ricardo Monreal. Entonces Morena pone a Catalina Monreal, mucha gente no votó, mucha gente anuló, mucha gente votó por esta mujer, Alessandra Rojo de la Vega. Entonces ahí están las consecuencias.